Hola a todos, amantes de las series y telenovelas. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Si son como yo que viven y respiran drama, romance, intriga y ese toque exótico que solo las producciones turcas saben ofrecer, entonces prepárense, porque hoy vamos a hablar de algo que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no en cualquiera. No. Vamos a viajar directamente al futuro, al año 2025, para descubrir juntos esos estrenos imperdibles que ya están generando un revuelo en la comunidad de fans. Les voy a contar sobre algunas series que, según mis investigaciones y los rumores que andan circulando por internet, prometen ser lo mejor de lo mejor. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para tomar nota, porque este vídeo está cargado de información jugosa que no querrán perderse. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí y aman tanto como yo las series turcas, los invito a suscribirse a nuestro canal. No se arrepentirán. Subimos contenido todas las semanas con las últimas novedades, reseñas, análisis y mucho más. Así que activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, empecemos. La primera serie de la que les quiero hablar se llama Sombras del Bósforo. Imaginen un drama familiar con un toque de misterio y un telón de fondo impresionante, la majestuosa ciudad de Estambul. La historia gira en torno a una familia adinerada que aparentemente lo tiene todo, pero que en realidad esconde secretos oscuros y traiciones inimaginables. La matriarca de la familia, una mujer poderosa y enigmática, lucha por mantener el control mientras sus hijos compiten por la herencia y el poder. Pero todo se complica cuando un evento inesperado saca a la luz verdades ocultas que amenazan con destruir todo lo que han construido. Lo que hace especial a Sombras del Bósforo no es solo su trama intrigante, sino también su elenco estelar. Se rumorea que cuenta con algunos de los actores más reconocidos de Turquía, y las primeras imágenes que han salido a la luz muestran una producción impecable, con vestuarios deslumbrantes y locaciones que te dejarán sin aliento. Además, la banda sonora promete ser épica, con melodías que te transportarán directamente a las orillas del Bósforo. Si les gustan las series con giros inesperados, personajes complejos y un ambiente de lujo y misterio, entonces, Sombras del Bósforo es una serie que definitivamente deben tener en su radar. Pero vayamos más allá de lo que ya les conté. Profundicemos en los detalles que hacen de Sombras del Bósforo una serie tan prometedora. Los rumores sobre el elenco son realmente emocionantes. Se habla de que la matriarca podría ser interpretada por la legendaria Nebahat Zere, conocida por su papel de Firdevs en Aşk Memnu. Su presencia en la serie aportaría un aura de elegancia y sofisticación, además de su innegable talento para interpretar personajes complejos y con matices. Otro nombre que suena con fuerza es el de Kaan Tatlıtuğ, uno de los actores más populares y carismáticos de Turquía. Se especula que podría interpretar a uno de los hijos de la matriarca, un hombre ambicioso y dispuesto a todo para conseguir sus objetivos. La combinación de estos dos talentos en la misma serie sería explosiva y generaría una gran expectación entre el público. Además del elenco, la producción de Sombras del Bósforo está cuidando hasta el más mínimo detalle. Las locaciones son impresionantes, con palacetes históricos y villas de lujo a orillas del Bósforo que recrean a la perfección el ambiente de opulencia y poder en el que se desenvuelve la familia protagonista. El vestuario es otro de los puntos fuertes de la serie, con diseños exclusivos y trajes de alta costura que reflejan la elegancia y el estilo de vida de los personajes. La banda sonora, compuesta por uno de los músicos más reconocidos de Turquía, promete ser un elemento clave para crear la atmósfera de misterio y suspense que caracteriza a la serie. Se espera que las melodías sean una mezcla de sonidos tradicionales turcos y música orquestal, creando una experiencia auditiva única y envolvente. La trama de Sombras del Bósforo es un laberinto de secretos y traiciones. La familia protagonista, los Atan, son dueños de un imperio empresarial que abarca desde el sector inmobiliario hasta la industria textil. La matriarca Azra Atan es una mujer implacable que ha construido su fortuna con esfuerzo y determinación. Sus hijos, Demir Khan y Leila, son muy diferentes entre sí y tienen sus propias ambiciones y secretos. Demir es el heredero natural del imperio, pero sufre de una adicción al juego que pone en peligro el futuro de la familia. Khan es un artista bohemio que vive al margen de los negocios familiares y que guarda un oscuro secreto sobre su pasado. Leila es una mujer ambiciosa y calculadora que sueña con ocupar el lugar de su madre al frente del imperio. La llegada de una joven misteriosa, Elif,
a la vida de los Atán desencadena una serie de acontecimientos que sacan a la luz los secretos más oscuros de la familia. Elif es una periodista que investiga la muerte de su padre, un antiguo socio de Azra Atán que falleció en circunstancias sospechosas. A medida que Elif se acerca a la verdad, descubre que la familia Atán esconde muchos secretos y que su vida corre peligro. La serie promete mantener al espectador en vilo con giros inesperados, personajes complejos y una trama llena de suspense. La siguiente serie en mi lista de imperdibles es El legado del sultán. Para los amantes de las series históricas, esta es una joya que no pueden dejar pasar. Ambientada en la época del Imperio Otomano, El legado del sultán narra la vida de un joven príncipe que se ve envuelto en una lucha de poder despiadada tras la muerte de su padre. El príncipe deberá enfrentarse a conspiraciones palaciegas, traiciones amorosas y batallas sangrientas para reclamar su trono y asegurar el futuro de su imperio. Esta serie promete ser un festín visual, con recreaciones históricas impresionantes, vestuarios elaborados y escenas de batalla espectaculares. Además, se dice que la historia está basada en hechos reales, lo que le añade un componente de intriga y fascinación aún mayor. Si les gustan las series como Magnificent Century o Dirilis, Ertugrul, entonces El legado del sultán seguramente se convertirá en una de sus favoritas. Prepárense para sumergirse en un mundo de intrigas, ambiciones y heroísmo en la época dorada del Imperio Otomano. El legado del sultán no se limita a ser una simple recreación histórica, sino que profundiza en la psicología de sus personajes y explora los dilemas morales a los que se enfrentaban los gobernantes otomanos. La serie se centra en la figura del joven príncipe Murad, un hombre idealista y justo que se ve obligado a tomar decisiones difíciles y a veces crueles para proteger su imperio. Murad debe lidiar con la ambición de sus hermanos, las intrigas de su madre, la sultana Aseki, y las amenazas externas de los imperios enemigos. Uno de los aspectos más interesantes de El legado del sultán es su rigor histórico. Los creadores de la serie han contado con la asesoría de historiadores y expertos en el Imperio Otomano para garantizar la exactitud de los hechos y la representación de la época. Los vestuarios, los decorados y las armas son réplicas fieles de los originales, lo que contribuye a crear una atmósfera de autenticidad y realismo. Las escenas de batalla son espectaculares, con cientos de extras y efectos especiales que recrean la magnitud y la brutalidad de los combates. La serie también explora la vida cotidiana en el harén, el lugar donde vivían las concubinas y las esposas del sultán. El harén era un mundo aparte, lleno de intrigas, rivalidades y alianzas. Las mujeres del harén luchaban por conseguir el favor del sultán y asegurar el futuro de sus hijos. El legado del sultán muestra la complejidad de las relaciones entre las mujeres del harén y su influencia en la política del imperio. La historia de El legado del sultán está basada en la vida de Murad IV, un sultán otomano que gobernó en el siglo XVII. Murad IV fue un gobernante controvertido, conocido por su crueldad y su mano dura. Sin embargo, también fue un líder visionario que modernizó el imperio y lo llevó a nuevas conquistas. La serie explora las contradicciones de Murad IV y su lucha interna entre su deber como sultán y sus deseos personales. Ahora, cambiemos un poco de género y hablemos de una serie que promete hacernos reír a carcajadas. Se llama Amor en la azotea, y es una comedia romántica que narra la historia de dos jóvenes que se conocen por casualidad en una azotea de Estambul. Él es un arquitecto tímido y soñador, y ella es una diseñadora de modas extrovertida y con espíritu libre. A pesar de sus diferencias, ambos se sienten atraídos el uno por el otro y deciden embarcarse en una aventura amorosa llena de situaciones cómicas y momentos enternecedores. Amor en la azotea promete ser una serie fresca, divertida y llena de encanto. Los protagonistas tienen una química increíble y las situaciones que viven son tan hilarantes como identificables. Además, la serie cuenta con un elenco secundario de personajes excéntricos y adorables que le añaden un toque extra de humor y calidez. Si buscan una serie para relajarse, reírse y creer en el amor verdadero, entonces Amor en la azotea es una opción perfecta. Prepárense para enamorarse de esta historia de amor moderna y llena de optimismo. Pero Amor en la azotea no es solo una comedia romántica ligera y superficial. La serie también aborda temas importantes como la superación personal, la búsqueda de la identidad y la importancia de seguir tus sueños. Los protagonistas Ali y Aisé son dos jóvenes que están tratando de encontrar su lugar en el mundo y que se enfrentan a los desafíos de la vida moderna. Ali es un arquitecto talentoso pero inseguro que tiene dificultades para expresar sus sentimientos.
Aisee es una diseñadora de modas creativa y apasionada que sueña con triunfar en el mundo de la moda. A pesar de sus diferencias, Ali y Aisee se complementan a la perfección y se ayudan mutuamente a superar sus miedos y a alcanzar sus metas. La serie también explora la vida de los amigos y familiares de Ali y Aisee, creando un universo de personajes entrañables y divertidos. La mejor amiga de Aisee, Zeynep, es una abogada exitosa pero solitaria que busca el amor verdadero. El mejor amigo de Ali, Emre, es un informático geek que tiene dificultades para relacionarse con las mujeres. La familia de Ali es tradicional y conservadora, mientras que la familia de Aisee es moderna y liberal. Estas diferencias culturales y generacionales dan lugar a situaciones cómicas y conflictos interesantes. La azotea donde se conocen Ali y Aisee se convierte en un lugar mágico y especial donde los protagonistas pueden ser ellos mismos y expresar sus sentimientos sin miedo. La azotea es un refugio de la rutina y el estrés de la vida cotidiana, un lugar donde los sueños se hacen realidad. Amor en la azotea es una serie que te hará reír, llorar y enamorarte. Es una historia de amor moderna y optimista que te recordará que el amor verdadero existe y que los sueños pueden hacerse realidad. La cuarta serie que les traigo es un thriller psicológico que promete mantenerlos al borde de sus asientos. Se titula El secreto del bosque y cuenta la historia de una joven psicóloga que regresa a su pueblo natal tras la misteriosa desaparición de su hermana menor. A medida que investiga el caso, la psicóloga descubre oscuros secretos que involucran a los habitantes del pueblo y que la obligan a enfrentarse a sus propios traumas del pasado. El secreto del bosque es una serie oscura, intensa y llena de suspense. La trama está llena de giros inesperados y los personajes son complejos y atormentados. La atmósfera de misterio que rodea al pueblo y al bosque es opresiva y te mantiene enganchado desde el primer episodio. Si les gustan las series como Dark o The Killing, entonces El secreto del bosque es una serie que definitivamente deben ver. Prepárense para sumergirse en un mundo de sombras, secretos y mentiras que los dejará sin aliento. El secreto del bosque no es solo un thriller psicológico, sino también un drama familiar que explora las relaciones complejas y disfuncionales entre los miembros de la familia protagonista. La psicóloga Elif regresa a su pueblo natal para encontrar a su hermana menor, Denise, pero también para reconciliarse con su pasado y con su familia. Elif tiene una relación conflictiva con su madre, una mujer fría y distante que nunca le demostró su amor. Su padre murió cuando ella era niña y su muerte dejó una huella profunda en la familia. Elif también tiene un hermano mayor, Mehmet, que es policía y que está investigando la desaparición de Denise. Mehmet es un hombre atormentado por su pasado y que tiene sus propios secretos. El pueblo donde desaparece Denise es un lugar aislado y misterioso, rodeado de un bosque denso y oscuro. Los habitantes del pueblo son gente cerrada y desconfiada que guarda muchos secretos. Elif descubre que la desaparición de Denise está relacionada con un antiguo caso de asesinato que nunca se resolvió. A medida que investiga el caso, Elif se adentra en un mundo de mentiras, engaños y traiciones. La serie utiliza flashbacks para mostrar el pasado de Elif y su familia, revelando los traumas y los secretos que los atormentan. Los flashbacks se entrelazan con la investigación actual, creando una atmósfera de suspense y misterio. El secreto del bosque es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana, la fragilidad de la memoria y la importancia de enfrentar tus propios miedos y traumas. Es una historia oscura y perturbadora que te mantendrá enganchado hasta el final. Finalmente les quiero hablar de una serie que combina drama, romance y elementos sobrenaturales. Se llama El guardián de las estrellas y narra la historia de un joven que descubre que tiene la capacidad de controlar el tiempo. Con este poder, el joven decide viajar al pasado para evitar una tragedia que marcó su vida. Sin embargo, sus acciones tienen consecuencias inesperadas y pronto se da cuenta de que alterar el tiempo puede tener efectos devastadores. El guardián de las estrellas es una serie ambiciosa y original que explora temas como el destino, el libre albedrío y las consecuencias de nuestros actos. La trama está llena de giros inesperados y los efectos especiales son impresionantes. Además, la serie cuenta con una banda sonora emotiva y una fotografía cuidada que le añaden un toque de magia y misterio. Si les gustan las series como Outlander o The Umbrella Academy, entonces El guardián de las estrellas es una serie que les encantará. Prepárense para viajar en el tiempo, cuestionar la realidad y reflexionar sobre el poder del destino. El guardián de las estrellas no se limita a ser una serie de ciencia ficción con viajes en el tiempo. La serie también es una historia de amor,
pérdida y redención. El protagonista Eren utiliza su poder para intentar salvar a su hermana, que murió en un accidente cuando eran niños. Sin embargo, al alterar el pasado, Eren crea nuevas realidades y se da cuenta de que el tiempo es un tejido delicado que no se puede manipular sin consecuencias. Eren conoce a una joven misteriosa, Layla, que también tiene la capacidad de controlar el tiempo. Layla es una guardiana del tiempo que protege la línea temporal de las alteraciones. Eren y Layla se enamoran y juntos deben enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y encontrar una manera de restaurar el equilibrio del tiempo. La serie explora las paradojas temporales y los dilemas éticos que plantea la posibilidad de alterar el pasado. ¿Es lícito cambiar el pasado para evitar una tragedia, aunque eso signifique crear nuevas realidades con consecuencias imprevisibles? ¿Tenemos derecho a jugar con el destino? El Guardián de las Estrellas utiliza efectos especiales impresionantes para recrear los viajes en el tiempo y las diferentes realidades alternativas. La banda sonora, compuesta por uno de los músicos más reconocidos de Turquía, es emotiva y evocadora, creando una atmósfera de magia y misterio. La serie también explora la historia de Turquía a través de los viajes en el tiempo de Eren y Layla. Los protagonistas visitan diferentes épocas y lugares, desde el Imperio Otomano hasta la Turquía moderna, mostrando la riqueza cultural y la diversidad del país. El Guardián de las Estrellas es una serie que te hará pensar, sentir y soñar. Es una historia de amor, aventura y ciencia ficción que te recordará que el tiempo es un regalo precioso que debemos apreciar y que nuestras acciones tienen consecuencias. Y bien, amigos, estas son solo algunas de las series turcas que, según mis investigaciones, prometen ser los grandes estrenos del año 2025. Obviamente todavía falta mucho tiempo y las cosas pueden cambiar, pero creo que estas series tienen el potencial de convertirse en verdaderos éxitos y conquistar el corazón de los amantes de las telenovelas turcas en todo el mundo. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que agregar a su lista de pendientes. Recuerden que esta es solo mi opinión personal, y que al final lo importante es que cada uno encuentre las series que más le gusten y que le hagan disfrutar. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que si les gustó pueden darle un like y compartirlo con sus amigos y familiares que también sean amantes de las series turcas. Y ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron estas series? ¿Cuál les llama más la atención? ¿Conocen alguna otra serie turca que vaya a estrenarse en 2025 y que crean que debería estar en esta lista? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subimos contenido todas las semanas con las últimas novedades, reseñas, análisis y mucho más sobre el mundo de las series y telenovelas. Así que activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día y que disfruten mucho de sus series favoritas. Hasta la próxima. Chao.